Buenas noches, criaturas de la noche, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos a su canal Qué Horror Leer. Lo recibe su amigo servidor, Román Hernández, poeta de la noche. Iniciamos. ¿Qué tal, criaturas de la noche? Espero que se le estén pasando genial aquí una vez más en su canal Qué Horror Leer, canal dedicado a reseñas de novelas, cuentos de terror, misterio, ciencia ficción, fantasía y uno que otro género que de repente se cruza en nuestro camino. Y bueno, pues hace poco fue el Día del Estudiante y qué mejor manera de abordar esa festividad que hablando de una novela muy relacionada con esta temática. Un día despiertas y estás nuevamente en tu escuela, tomando la clase aburrida que siempre has detestado, con el maestro que siempre te ha caído mal, hasta que de repente unos disparos irrumpen en ese momento. Unos disparos que ponen alerta a tus compañeros, a tu maestro y a ti. Y no sabes si el responsable de ese tiroteo estará cerca de tu aula. Nuestra siguiente reseña tiene que ver con un tema muy delicado y antes de verlo le sugerimos discreción por lo que implica este tema que sí es muy violento y que desgraciadamente sigue sucediendo en nuestros días. Rabia es una novela publicada por el escritor Stephen King que utilizó el seudónimo Richard Bachman para que no relacionaran estas novelas junto con otras como lo fue Carretera Maldita, La Larga Marcha, entre otras que publicó bajo este seudónimo. Y bueno, pues podría decirse que creó un escritor ficticio. Y bueno, pero era innegable que de todas formas no relacionáramos a Richard Bachman con la forma de escribir de Stephen King, ya que pues reúnen completamente un estilo que es muy único de este señor. Rabia es una novela polémica que en la actualidad está ya descatalogada y tampoco no la van a reeditar. Me acuerdo que la última reedición fue hace unos 20 años. La portada era color rojo como de una butaca. Yo creo que la mayoría de los fans de Stephen King ya ubican esa edición, pero en la actualidad es una novela que ya no la editan. Y esto es debido por la polémica que esto implicó y aparte de que toma un tema muy sensible que está ocurriendo no solamente en Estados Unidos, también aquí en México nos ha llegado a repercutir este fenómeno. Los estadounidenses lo nombran como el síndrome del pistolero. Acá en México realmente este término no aplica, en primer lugar porque no es muy común, pero sí ha sido un fenómeno que se ha golpeado y es muy impactante. En Rabia tenemos a un estudiante llamado Charlie Dicker, un joven estudiante promedio que casi nadie lo tomaba en cuenta. Era como el típico alumno que pues en sí la mayoría no lo pela, ¿no? Tampoco no es como el alumno que lo bulean o que lo molestan o que él sea completamente agresivo, pues no es así. Hasta que un día llega a la escuela con una pistola propiedad de su padre, empieza a atacar a los profesores y mantiene cautivo al grupo de alumnos que son sus compañeros del aula. Y aquí comienza un juego realmente sádico y también contrarreloj, ya que las autoridades tienen rodeado a la institución escolar, mientras que Charlie amenaza con matar a alguien. Y bueno, ¿qué les puedo comentar de esta novela? Hay algo bien curioso porque cuando yo indagaba como las opiniones de otros lectores, algunos decían que se les hizo una novela muy regular. Pero esto es debido, o pienso yo que es debido, por la forma en cómo está estructurada la novela. Lo que pasa que la novela te narra en tiempo presente lo que está ocurriendo desde el punto de vista de Charlie. Es decir, Charlie Dicker es el narrador de esta historia. Todo lo estamos viendo a través de sus propias palabras, ahora sí, de sus propios ojos. Y el detalle es que, por ejemplo, la historia en tiempo presente también se traslapa con lo que viene siendo eventos del pasado de Charlie Dicker, que nos trata de hacer al autor como dar como pistas o sugerencias
de lo que pudo haber detonado el comportamiento violento o criminal de este chico. Y bueno, pienso yo que tal vez alguna de esas opiniones que decían que era regular tuvo que haber sido con esto, y aparte también por el lenguaje o el tipo o la forma en cómo está narrada la historia, que efectivamente es un adolescente que te está contando la historia, y lo que pasa es que este personaje llega a desarrollar un grado de locura que empezamos a ver ciertas frases que nos hace pensar como una especie de delirio que está desarrollando. Esto me recordó mucho a la novela de American Psycho. Yo sé que American Psycho fue mucho después que Rabia, pero lo que tienen en común estas dos novelas es que, aparte de que es el criminal el que te está contando la historia, los dos llegan a desarrollar un grado de psicosis que incluso esa locura comienza a traspasarse en las palabras, y de repente encontramos como ciertas frases que nos pueden sacar de onda, pero que leyendo cuidadosamente la novela, en este caso de Rabia, empezamos como a comprender el por qué alguna de estas frases, pero sobre todo la situación que lo conllevó a, pues ahora sí, a este acto, que eso lo vamos a comentarlo en la zona spoiler. Lo que les puedo compartir, o lo que más bien nos comparte esta novela, viene siendo un mensaje muy impactante que tiene que ver con la violencia que detona dentro del aula. Les comentaba que aquí en México ese fenómeno también nos está repercutiendo. No solamente estudiantes que llegan a disparar, sino a estudiantes que también meten armas blancas o incluso amenazan de muerte a los profesores. Y bueno, les comentaba que la novela nos habla de esa violencia que está allá dentro de la escuela, pero que tenemos que tener una perspectiva más social, en lugar de reducirlo todo a una cuestión muy individualista. ¿Por qué? Porque la novela, de alguna manera, este personaje de Charlie Dicker termina cuestionando todo el sistema en el cual él forma parte. El sistema que viene siendo la escuela, el trabajo de sus padres, la comunidad donde él habita. Todo eso conforma un sistema que establece formas de relación, de cómo tienen que interactuar y cómo tienen que administrar dinero y qué cosas son las que se tienen que enseñar. El detalle es que parte de lo que nos comparte aquí es que esa violencia que se vive dentro de las aulas no es una violencia aislada, no es una violencia que tenemos que reducir de manera individual y decir, sí, claro, mató a su profesor porque estaba loco, sino comprender que esa violencia desbordada forma parte también de la violencia comunitaria, como en este caso, que era donde vivía Charlie Dicker. Ahí les voy a compartir algunas pistas que lo vamos a desarrollarla con mayor precisión en la zona spoiler. Solamente les puedo compartir en grandes rasgos en este análisis que esta violencia no es exclusiva, es una violencia que también forma parte de la comunidad. Podemos verlo incluso hasta en la forma como educan los padres, que en la novela nos comparte que esa violencia desbordada es porque también proviene de una violencia hogareña, una violencia también desbordada, y que en la zona spoiler les voy a compartir una escena que es como clave de la locura de Charlie Dicker, que por eso termina detonando de esta forma. Y como les comentaba, la novela termina siendo crítica a este sistema. Por ejemplo, Charlie Dicker termina cuestionando la forma de las evaluaciones psicológicas a los psiquiatras, al sistema educativo, incluso también pues hasta el sistema local, ¿no? La forma también de gobierno. Es un personaje que les puedo compartir que desborda una violencia, desborda una locura, pero que ese es un efecto secundario. A mí me gusta mucho relacionar las novelas ficticias con nuestra realidad. Por ejemplo, si yo relacionar esta novela con lo que estamos viviendo, efectivamente no podemos decir que la violencia de las aulas es algo que solamente ocurre ahí, sino que es un efecto también secundario que se está viviendo a nivel social. Y es que el problema aquí en México o incluso también en América Latina es que la violencia forma parte del sistema educativo o de la forma de enseñanza también a los niños. Yo sé que tal vez algunos de ustedes me van a contradecir y van a decir, hoy en día ya no se violenta a los niños. Y bueno, porque existen organismos que regularizan este tipo de actos. Por ejemplo, pues aquí en México tenemos el DIF, que se encarga de preservar las infancias, o en mi caso en la ciudad donde vivo es Ciudad Niñez, que se encargan como de evaluar y tomar en cuenta la situación que está viviendo los niños si están viviendo violencia. Y algunos pueden decir, bueno, es que no se está viviendo tanta violencia porque a los padres ya les están prohibiendo pegarles a los niños, ¿no? Y en la típica frase de
En mis tiempos a mí me educaban a chanclazos y ahora somos excelentes personas. Lamento tener que contradecir todo esto. Ahorita hace un momento que mencionaba que la violencia ha sido parte del sistema educativo y la forma de enseñanza con los niños, y lo vemos todavía en la actualidad, y no solamente lo hablo por la violencia infantil, sino por ejemplo todo lo que estamos viviendo, incluso hasta los adultos. Por ejemplo, hoy en día el tipo de música que está pegando más viene siendo los corridos bélicos y corridos tumbados, que es un género musical que habla sobre la vida de los narcotraficantes o de estas organizaciones criminales que terminan estableciendo un estilo de vida en donde desaparecer, matar y raptar y tener armas y traficar drogas es ahora sí como un nuevo estilo de vida, ¿no?, que se está implementando. Y también otras formas de violencia, por ejemplo, lo vemos en el fútbol, donde los fanáticos terminan estallando. No digo que todos los fanáticos del fútbol sean así, pero por ejemplo, esos fanáticos que son las mentadas barras, o estos que pierden el control y que terminan golpeando, incluso hasta asesinando a otras personas, y todo por un simple partido de fútbol. Y bueno, pues aquí en México también se sigue viviendo este tipo de violencia, también en las infancias. Padres que dejan encadenados a los niños, que los privan de comida, que el problema no es la nalgada, el problema es que ya se recurren a actos realmente muy desbordados. Es que yo, a medida que yo leía esta novela y vi la forma en cómo Charlie era tratado en su casa, eso me hacía pensar, por ejemplo, justamente en la realidad de cómo la violencia de hoy está tan desbordada, que eso nos habla también de formas de enseñanza violentas que son muy desbordadas. Ya no estamos hablando de la nalgada, ni del fajazo, ni de la chancla, o sea, vemos también actos realmente muy denigrantes para los niños. Y bueno, y todas estas formas, por ejemplo, como ver a los niños trabajar sola en la calle vendiendo dulces, exponiéndose a que los puedan atropellar. Estas formas las vemos como muy cotidianas, como que nomás volteamos a verlo y tratamos de pasar desapercibido, pero esa es una forma de violencia muy cruel. O sea, simplemente dejar a un niño de 5 años o 7 años a que se exponga a que lo atropellen, y esas son cosas cotidianas que estamos viviendo. Y bueno, yo puedo decir que la novela realmente me dejó reflexionando estas formas de violencia que nosotros, ahora sí, como comentan hoy en la actualidad, que están muy normalizadas, que la vemos como que no tiene impacto, pero para otros grupos sociales tiene mayor impacto, como esta escena que les estoy comentando. La novela nos invita más bien como a reflexionar que este tipo de crímenes, que bueno, también se hizo muy polémica la novela, porque resulta ser que un estudiante que cometió una masacre dentro de una escuela en Estados Unidos, se le descubrió que tenía esta novela, y muchos relacionaron esta novela con que era el factor incentivo o lo que motivó al estudiante a cometer este crimen. Y bueno, yo ahora sí, como dice, en mi humilde opinión, no podemos culpar una novela o una película violenta de hacer creer que una persona se va a comportar violenta de la misma manera, porque yo sé que existen como estas tendencias educativas de que es que si lo observas vas a imitar el comportamiento. Pero yo solamente puedo decirles que la violencia ha existido a lo largo de todos los siglos, y podemos ubicar en siglos donde ni siquiera existían las películas y ya habían actos violentos, ¿no? Canibalismo, abuso, incesto, y pues no existían en películas o novelas que abordaran esas temáticas, ¿no? Y aún así se llevaron a cabo esos comportamientos. No podemos culpar una novela de decir que es la que fomenta ciertos comportamientos. Eso, en mi opinión, la verdad sería como demasiado bobo, ¿sí? Yo creo que más bien tenemos que cuestionar, porque si la novela habla sobre una masacre dentro de un instituto educativo, es que más bien la novela es producto de lo que se está viviendo. Es un producto de la violencia que se vive y que se sigue ejerciendo hoy en día, de esa violencia que pasamos por la calle, lo vemos y lo vemos como muy normal, o simplemente decimos, eso no es fuerte, o vemos una película de violencia y decimos, eso no me impacta, eso no es tan fuerte. Yo he visto películas más fuertes llegar como ese grado de insensibilización a consecuencia de que se normaliza la violencia.
Entonces, esta novela es un producto de eso. No es que la novela genere estos comportamientos, la novela es un reflejo de lo que se está viviendo. Y también otro tema que se termina analizando en esta novela viene siendo el uso y control de armas de fuego, porque en Estados Unidos la venta de armas es completamente legal, incluso un residente puede tener más de un arma de fuego. Entonces aquí también eso se tiene que analizar, o sea, ¿cómo es que esa pistola llegó a manos de Charlie Dicker? Porque esa arma estaba dentro de casa, la usaba el padre, que no era la única arma, y que incluso a través de la novela, en la descripción de las escenas, nos va mostrando cómo se normaliza también la venta de las armas y cómo se desarrolla toda una cultura, simplemente pues la cacería, entrar a un bosque y matar animales dóciles, y utilizar este tipo de instrumentos. Desde ahí nos habla cómo también la violencia se termina economizando, es decir, pareciera que lo que nos trata de mostrar la novela es que la violencia, aparte de normalizarse, también se comercializa, también hay dinero a través de lo que se promueve en estos actos violentos, en este caso lo que es la venta de armas. Y bueno, esto que comento es un tema pues la verdad muy peliagudo. Ok, criaturas de la noche, hasta aquí dejamos lo que viene siendo el análisis. Realmente a mí me gustó mucho la novela, sin importar los otros comentarios que había de que se les hizo regular o se les hizo muy mala. Y bueno, es que tienes que prestar mucha atención porque resulta ser que todos esos defectos que tiene la narrativa en realidad son los delirios de Charlie Dicker. Ok, bueno, pues aquí dejamos el análisis y ahora nos vamos a pasar a la zona spoiler. Self-destruct sequence has initiated. All personnel please exit immediately. Bienvenidos a la zona spoiler, criaturas de la noche, donde vamos a revelar detalles muy importantes de la novela de Rabia. Y bueno, ya les había compartido la sinopsis, ahora empezamos a desmenuzar poco a poco las escenas de esta novela para comprender lo que está ocurriendo y que quede más claro el mensaje que nos trata de transmitir esta novela. Bien, les había comentado que la novela se narra en tiempo presente y al mismo tiempo se traslapa acontecimientos del pasado de Charlie Dicker, que tiene que ver con su infancia, su adolescencia, en la cual a través de estas escenas no es como que el autor te diga explícitamente, mira, esto fue lo que provocó la locura de Charlie Dicker, pero sí tenemos que prestar atención a la escena para comprender cómo fue que se comenzó a estructurar la locura y se desbordó a tal grado en Charlie Dicker. En su infancia, lo que nos revela, hay una escena muy importante donde va a acampar con su papá y con los amigos de su papá. Él estaba durmiendo en la tienda hasta que le dio ganas de ir al baño, y antes de eso él está escuchando conversaciones de su papá y de sus amigos sobre que tiene que ver con el tema de la infidelidad, y lo relacionaban, por ejemplo, con las actividades que llevaban a cabo los pueblos indígenas, de qué hacían los indígenas cuando descubrían una infidelidad. Uno de ellos comenta que el papá termina comentando que le amputaban la nariz a la esposa si la descubrían engañándola con otro. Charlie Dicker escucha esta conversación. Pueden decir, ¿a poco eso fue lo que provocó la locura? Más bien tendríamos que comprender lo que escuchó Charlie Dicker, de qué manera él lo procesó, de qué manera él entendió este mensaje. Yo la manera como yo lo interpreté, ahora sí recurro a la teoría psicoanalítica, viene siendo la mentada castración. Es decir, el padre es visto como el mentado agente de castración durante la fase fálica. Todo lo que tiene, lo que pasa es que en psicoanálisis la castración no nomás hablamos de la amputación de los genitales, sino también toda representación significativa que tiene que ver con la pérdida de la parte de un cuerpo. En este caso, lo que fue la nariz. Entonces, por lo tanto, Charlie Dicker procesa esto de una manera que entiende que el padre es un castrador, por lo cual llega a tener miedo, porque si el padre refiere que es capaz de amputarle la nariz a la esposa si lo engaña, Charlie Dicker entiende que también eso puede hacerle lo mismo a él, o sea, que también puede llegar a amputarle una parte de su cuerpo o la nariz a Charlie Dicker. Por eso tiene tanto miedo de salir de la tienda y hacer del baño, porque la fantasía que nos puede dar a entender es una fantasía de castración. Pero esto que les comento es una interpretación basada en esta teoría. Y bueno, yo recurrí al psicoanálisis porque es la que me ayudó como a entender cómo fue que se desborda la locura en Charlie Dicker. Ok, acá el detalle es que a partir de esta escena, que se vuelve como clave en la locura de Charlie Dicker, porque cuando va con el director y con el psiquiatra,
descubre al amigo de su padre afuera de la oficina, o sea, el mismo personaje que estaba en el momento en que él escuchó esta conversación. Entonces, este personaje es como una clave de asociación de que ya, ahora sí esa locura que se ha estado gestando en Dicker termina por salir. Pero también hay que tomar en cuenta que ya había un antecedente antes de la masacre. Charlie Dicker había golpeado a un profesor con una llave mecánica. Y bueno, aquí ya apareció el primer acto desbordado, pero en lugar de que pues que lo detengan y lo procesen, en realidad pues lo dejan libre, ¿no? Y yo me quedé así como de changos, eso también pasa en la realidad, ¿no? Alguien comete un crimen de este tipo, un intento de homicidio, lo dejan libre y pues está exponiendo a que las víctimas puedan revivir ese suceso o que pues prácticamente corran el mismo peligro, ¿no? Si dejan al responsable suelto. Es que ya había un antecedente y también otras escenas del pasado nos permite comprender esta locura. Por ejemplo, ya era una locura desbordada y esto lo podemos verlo en otra escena en donde Charlie rompe las ventanas de la casa, creo que eran como protectores, así es como lo comenta la novela, y el padre está a punto de golpearlo. Charlie Dicker dice que no sabe por qué le surgió ese impulso, pero podríamos deducir que aunque él lo niegue, que él decía, no, yo no lo hice para provocar a mi padre, pero nos indica todo lo contrario, que sí lo hizo para provocar al padre, como para ver qué tan cierto es que este hombre puede castrar, qué tanto es que este hombre puede mutilar. Y aquí también tenemos otro agente importante que viene siendo la mamá, que la mamá impide que el padre de Charlie no lo castigue, que no lo golpee. Ella impide que se evite esta escena. Entonces, los actos que está llevando a cabo Charlie, como romper las ventanas, desafiarlos, pues precisamente viene siendo como una rivalidad con el padre. Y entonces la madre, como agente en esta relación, pues termina como mostrando a Charlie de que en realidad no hay un castigo si él comete algo grave, como en este caso romper las ventanas, o lo que pasó al momento de golpear al profesor con la llave, que realmente no hubo un castigo pues tan severo. Pero bueno, eso no es el punto tampoco cuando Charlie llega a amenazar a los estudiantes, porque él sabía que iba a llegar la policía, él sabía de todo esto, pero más bien lo que él estaba haciendo era como poner a prueba la locura también de los otros. Esto ocurre cuando está con los alumnos y hace detonar la violencia también en ellos. Parece que lo que nos trata de compartir con esto el autor es que la locura puede estar gestada en cualquiera de nosotros y solamente basta con que alguien llegue y haga un pequeño empujoncito para que despierte esa locura. Y eso ocurre en la escena del salón, donde estos alumnos comienzan a golpear a Tom, o incluso, no sé, pelean entre ellas las dos estudiantes. Y lejos de tenerle miedo a Charlie, más bien lo ven como si fuera una especie de líder de culto, como dando a entender que Charlie es el único que los entiende a ellos. ¿Cuántas cosas ellos no han callado en relación con sus padres o en relación a la escuela, que fue necesario que un loco con un arma llegara para que empezaran a expresar lo que realmente estaban sintiendo? Es decir, la violencia que ellos también vivían y que tenían que aparentar que todo estaba bien. Y bueno, desde aquí vemos como Charlie fue como tipo Joker, así como que trata de tentar a la gente para ver si pueden sacar su locura y comprobar que él no es el único loco, sino que también hay más, ¿no? Por eso les comentaba que no podemos reducir la violencia de Charlie Dicker como algo muy individual. Eso también estaba pasando también con los estudiantes. Y bueno, digo, eso también es algo más de cuidado. Ok, y bueno, otra escena que también termina relacionando con este desborde de locura viene siendo cuando el padre de Charlie intenta matarlo. Después de que se entera el padre de que Charlie intentó matar al profesor con una llave, el padre intenta castigarlo. Ahora sí entra la mentada chancla, ¿no? Nomás que aquí fue con un fajo. Pero esa escena en donde Charlie durante tanto tiempo desafiaba a su padre para que mostrara esto, y ahora se le cumple, él termina reaccionando como esperando ese momento de que, a ver, intenta hacerme algo para que yo te haga. Lo que nos trata de decir esta escena es que Charlie estaba esperando todo este tiempo de comprobar si era cierto que el padre puede mutilar, que el padre puede castrar, para que él pueda castrar al padre. Y de hecho esto es lo que llega a ocurrir, porque Charlie termina golpeando al padre, porque llega un momento en que los dos se quieren matar. Ok, bueno, estos son algunos rasgos básicos que les puedo compartir del análisis de la reseña de esta novela. Espero que haya sido de su agrado. Y bueno, yo estoy un poquito, pues ahora sí podría decirse, no sé, algo impactado,
No tanto por la novela, no por todo lo que representa la novela, la violencia normalizada, la ganancia económica que hay con la violencia, la venta de armas y bueno, también esta violencia desbordada que llega a ocurrir también en la familia, la apariencia de normalidad cuando por dentro en realidad están que se los lleva al carajo y están esperando un momento de que alguien haga un empujón para que toda esa locura salga. Ok, criaturas de la noche, esto sería todo por el momento. Les agradezco que hayan visto la reseña de la novela de Rabia y no me despido sin antes decirles descansen en paz.